Lo dijo en la primera hora. 7:15 de la mañana, gracias la interacción, gracias el sentido crítico también de nuestra audiencia, sus comentarios. Ya saben que a los insultadores los miramos por encima del hombro, ni la salutación. A los críticos sí siempre agradecemos la crítica que nos brindan en nuestro espacio sobre lo que hacemos, lo que decimos en nuestro espacio de noticias. Bueno, hablemos de otros temas. Está con nosotros la doctora Jimena Ron Herráez. Ella es académica, constitucionalista, abogada además. Le queremos agradecer por aceptar esta invitación. Doctora, bienvenida, buen día. Un saludo, querido Fabricio, Belkis y a todos los que nos escuchan a través de Radio Armónica. Gracias. A ver, a Jimena Ron le hemos invitado para hablar sobre la naturaleza de este nuevo proyecto de reforma parcial a la Constitución que ha presentado el presidente de la República, que tiene que ver, y lo explicamos ayer, con retirar a los privados de la libertad de la categoría de los grupos de atención prioritaria, reformando 2 artículos de la Constitución. En el 51 se establecen ahí 7 beneficios para este sector que entiendo serán afectados con esta reforma. Ya lo vamos a comentar, pero antes. A ver, ayer el presidente de la República envía 2 proyectos de urgencia económica a la Asamblea Nacional. El uno tiene que ver con una nueva reforma a la ley de lavado de activos. Es un proyecto que se llama Proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, calificado como urgente en materia económica. Y a renglón seguido envía otro, que es un proyecto llamado de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate. No, este es el que ya leí, el combate al lavado de activos. Envía el otro, que es el de alivio financiero. Envía el de alivio financiero para las generaciones y envía el de lavado de activos. 2 de urgencia en materia económica. La Constitución establece que no se puede tramitar, no se puede enviar 2 proyectos al mismo tiempo, con la única excepción de que el país esté bajo estado de excepción. Eso dice la norma constitucional. Pero en este momento el país no está en estado de excepción. Sí hay un estado de excepción focalizado que está siendo hoy analizado por la Corte en 6 provincias más la ciudad de Quito. Yo le pregunto si es o no constitucional lo que ha hecho el presidente de la República, porque me saltó esa inquietud al ver, obviamente, el envío anoche, cerca de las 10 de la noche, se generó esta noticia, doctora. Es un problema porque el estado de excepción per se existe, ¿no? La Corte Constitucional lo que tiene que hacer es emitir un dictamen de constitucionalidad en el cual, a partir del cual va a avalar la constitucionalidad o no del decreto de estado de excepción. Digamos, en el caso hipotético de que dijera que no es constitucional, que no, de alguna manera no le da paso, lo va a dejar sin efecto, pero el tiempo que transcurrió previo a ese dictamen es un tiempo de estado de excepción, ¿no? Entonces, me parece que se está tomando mano de esta norma constitucional que permite enviar los 2 proyectos de urgencia económica bajo el contexto de estado de excepción, pero sin considerar que sí puede haber esta eventualidad en que la Corte Constitucional todavía analice y te deje sin efecto el estado de excepción. Claro. O sea, te corres de ese riesgo enorme. Que esto puede pasar, porque incluso la jueza Daniela Salazar le ha pedido explicaciones al presidente de la República sobre la naturaleza de este último estado de excepción que todavía está vigente. Pero otra vez, ¿y si lo baja? Exacto. Me parece que es innecesario y además que desnaturaliza el sentido del decreto de urgencia económica, ¿no? Y yo creo que aquí un poco la naturaleza el espíritu del constituyente en la norma que consta en la norma constitucional es precisamente que la Asamblea Nacional pueda, dentro de este tiempo sumamente corto que le da la Constitución para analizar un proyecto de urgencia económica, pueda hacer un análisis técnico, real, eficiente, a efectos de que emite una ley adecuada, un proyecto de ley adecuada. Imagínense ustedes si lo hace con esta premura en 2 proyectos de ley. Precisamente eso es lo que la Constitución trató de evitar. A ver, pero ¿qué pasa en el caso de que, en efecto, la Corte Constitucional se baje, por utilizar un término, el estado de excepción? Los proyectos fueron ya enviados a la Asamblea. ¿Tiene que darse trámite o no? ¿Qué pasaría en ese escenario? Porque también podría existir otro escenario, que la Asamblea Nacional determine que no tienen este carácter de económico urgente, como ya ocurrió con un proyecto anterior. Sí, hay todavía el análisis que tiene que hacer el CAL, ¿no es cierto? Referente a si es o no es un proyecto económico urgente, si cumple los requisitos para ser calificado como tal. Es decir, lo que debiera ocurrir es que el proceso siga el trámite normal, el trámite regular hasta la emisión del dictamen de la Corte Constitucional, que no creo que demore mucho.
¿no es cierto? Y lo que va a suceder es que en el momento en que se emita ya pues se tomará la decisión dependiendo de resolución de la Corte Constitucional. Pero cuando hablamos de darse este trámite normal, nos referimos al trámite inicial que debe ocurrir en la Asamblea, la unidad de técnica legislativa, verificar que se cumplan los requisitos antes de que sea derivado a tratamiento en comisiones. Sí, el análisis, digamos, regular, ¿no? Lo que creo que no podría pasar es que la Asamblea Nacional diga, bueno, dado que no tenemos dictamen de la Corte, yo no analizo y lo suspendo, porque en el fondo estaría extralimitándose, ¿no? Porque el proceso tiene que seguir el trámite regular hasta que exista la decisión de la Corte Constitucional. Pero, a ver, solamente para recapitular, estando o teniendo un estado de excepción focalizado, ¿sí podría ser un argumento jurídico para justificar el envío de 2 proyectos económicos urgentes a la vez? Esa es una gran pregunta, Fabricio, porque depende, ¿no? El estado de excepción focalizado necesita primero tener las razones específicas de por qué fue en un territorio específico, las razones del estado de excepción, y el proyecto de ley debiera estar relacionado al estado de excepción. Exactamente. Aquí estamos hablando de 2 proyectos que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, ese sí es un análisis que debiera hacer la Asamblea Nacional, y en algún punto, no sé si la Corte también, cuando analice el dictamen, pero la Asamblea tiene que hacerlo de manera forzosa, porque si yo tengo un estado de excepción que es por, no sé, por la delincuencia, y de pronto envío un proyecto de ley que tiene que ver con crisis energética, entonces tengo 2 temas que pueden tener un hilo común, pero que están totalmente alejados del uno del otro, y entonces no hay la debida motivación del envío del proyecto de ley para paliar las consecuencias del estado de excepción. No sé si de pronto ha podido revisar de alguna manera el alcance de estas 2 iniciativas, pero desde su punto de vista, ¿reúnen los requisitos para ser calificados como económico urgentes? No he tenido la oportunidad de revisarlos, habría que leerlos con detalle, porque en efecto tendría que justificar el presidente de la República, y esto precisamente, nuevamente, para no desnaturalizar la idea del proyecto de urgencia económica, ¿no? Por todo lo que trae detrás, precisamente por esta ruptura de los tiempos regulares que tiene la Asamblea Nacional para poder generar este tratamiento del proyecto de ley. Entonces habría que analizarlo con detalle, y eso es un trabajo que el CAL tiene que hacer, y tiene que hacerlo a la luz precisamente del estado de excepción focalizado. Sí, yo también tengo esas dudas, por eso cuando aparecieron los 2 proyectos yo dije, ¿what? ¿Qué onda con esto? Ahora, vamos a ver cómo se procesa esto, y seguramente, como este país es el país de la controversia, de esto se derivará alguna polémica en torno a estos 2 temas. Bueno, vamos al otro tema. El presidente Noboa ha planteado una reforma parcial a la Constitución. Yo lo comenté ayer en la mañana en este espacio, porque me da la impresión que por la naturaleza de lo que ha planteado, podría incluso no pasar ni siquiera el primer filtro de la Corte Constitucional, al tratarse, digo, es una interpretación de mi parte y me gustaría conocer la suya, de un tema de derechos. Y en derechos no puede haber regresión de derechos. Incluso ayer en la tarde entrevisté a André Benavides, y él decía que cuando se trata de derechos ni con asamblea constituyente se puede eliminar. Yo no sé si es tanto así, pero me gustaría conocer su criterio sobre esto. ¿Se puede o no se puede? 2 cosas ahí, ¿no? Lo primero es que el presidente de la República lo que hizo fue enviar una propuesta de modificación a la Constitución para quitarles esto que la Constitución denomina la atención prioritaria y especializada a las personas privadas de la libertad, y establece en este proyecto de modificación que el procedimiento es la reforma parcial, dice el presidente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en esta primera fase? Por eso yo no sé si la palabra correcta sea que la Corte apruebe o no, porque no es ese, digamos, el espíritu de esta primera fase. Lo que hace la Corte Constitucional en esta primera fase es decir cuál es el procedimiento. El camino a seguir para el trámite. Para la modificación, correcto. Porque la Constitución se modifica a través de 3 vías. De enmienda constitucional, que es una modificación más leve, reforma parcial, que es una modificación más grave, digamos, un poco más gravosa, y la Asamblea Constituyente, que es la gran modificación, digamos. La modificación integral, digamos. La modificación integral, que ya toca el tema de derechos. Correcto. Entonces la Corte lo que tiene que decir, usted me preguntó si se puede modificar vía reforma, la Corte tendrá que contestar si se puede o no se puede vía reforma, ¿no? Lo más probable, digamos, en el sentido técnico en el análisis técnico de la propuesta, es que la Corte diga
esto no es por reforma, ¿no? ¿Sí, no? Porque en efecto tiene que ver con el tema de derechos, ¿no? Nuevamente, este es un análisis que hace la Corte, que deberá hacer la Corte, este es mi criterio desde el punto de vista constitucional, porque la protección de este que nosotros llamamos la atención prioritaria y especializada de las personas privadas de la libertad. Y ojo con esto, que no solamente están las personas privadas de la libertad en el artículo 35, están también los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas. Con enfermedades catastróficas. Lo que hace Belkis es generar una protección reforzada de estas personas, ¿no? Sobre la base de que todos en la sociedad podemos ser vulnerados, se nos puede vulnerar derechos, pero a estas personas son más propensas a que se les vulnere derechos, por el contexto social, por el contexto físico, por el contexto personal que tienen. Entonces tienen mayor propensión a que se les vulnere derechos. Entonces lo que hace la Corte es generar una protección doble, digamos, una protección reforzada. Entonces, claro, si mueves esa protección, evidentemente estás tocando el contenido esencial del derecho, ¿no? Entonces, me parece que esto de aquí, en tanto tiene que ver con derechos, es una discusión que no le corresponde a la Asamblea Nacional a partir de la reforma, sino a la Asamblea Constituyente en el caso de que corresponda. Desde su ¿no? punto de vista, entonces, lo que compete aquí es que se dé paso a una constituyente para viabilizar esta modificación. ¿Es ese el procedimiento? Ese debería ser el camino y ojo que hay un poco en la misma línea de André. Es importante señalar que tampoco es que la Asamblea Constituyente tiene un cheque en blanco ahí, ¿no? No es que formamos una Asamblea Constituyente y entonces a la ciudadanía se le ocurre, no sé, poner la pena de muerte. Hay límites infranqueables que tiene la ciudadanía también en el momento de una eventual Asamblea Constituyente. Y esos límites tienen que ver sobre todo con principios del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de ellos, sin duda alguna, es el principio de no regresividad. Entonces, claro, se puede discutir en qué medida puedes o no tocar el tema de la protección reforzada, pero eliminarla creo que es mucho más complicado incluso para una Asamblea Constituyente. Claro, y a ver, y convocar una Asamblea Constituyente tampoco es que es tan fácil, ¿no? Claro, no es de la noche a la mañana. Ese es el problema, Fabricio, en el fondo. Todo el mundo habla hoy de constituyente, sí, por si acaso. Yo creo que en época electoral, sobre todo. Yo creo que se hace, no creo que el presidente desconozca que el camino no es la reforma. Claramente hay un conocimiento básico de la modificación constitucional. Me parece que lo que se está planteando ahí es una narrativa a efectos de abonar el camino de una posible Asamblea Constituyente, así como lo han hecho otros bloques políticos. Y una Asamblea Constituyente que, primero, que no necesitamos, desde mi perspectiva, que no tenemos el dinero tampoco para afrontar un cambio constitucional de tal envergadura y que tampoco beneficiaría, digamos, porque no es que cambiamos la Constitución y el día de mañana somos un mejor país, ¿no? Hay mucha tela que cortar ahí. Por acá un internauta dice, simple, un poco en la línea de lo que usted mencionaba, ¿no? Es una medida que el gobierno sabe que se las van a negar, van a apelar a que no les permiten gobernar, adicional a decir que están luchando contra la delincuencia, pero no les dejan. ¿Es parte del discurso? Podría ser una narrativa, digamos, una de las razones de plantear, me parece a mí que podría estar más enfocada en generar el tema de la Asamblea Constituyente quizás, o simplemente una narrativa de cara a una campaña electoral en la que quieres que se hable de cualquier tema y ya está, ¿no? Y opacar quizás los temas que sean menos populares. De todas maneras, me parece que es un debate, una discusión en la que la ciudadanía no debiera ponerse en este momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el tema de la delincuencia, Fabricio, del tema delincuencial, de la inseguridad que estamos viviendo, de la crisis de inseguridad que nos afecta a todos, no está relacionado con la protección reforzada que establece la Constitución a las personas a las personas privadas de la libertad. Es que no hay una relación directa entre tenemos más delincuencia porque la Constitución genera una protección reforzada a las personas privadas de la libertad. No, la protección reforzada está relacionada precisamente con este contexto de vulnerabilidad que pueden sufrir las personas que están en centros de rehabilitación. Y ojo con esto, no solamente quien está privado de la libertad porque es asesino, porque es violador o porque forma parte de un grupo de delincuencia organizada, sino por cualquier persona que esté privada de la libertad. Una persona que esté privada de la libertad por pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? Si todas las personas que estén en privación de libertad. Que no se puede poner a todos en el mismo saco, y lo decía yo ayer. Categorizar. Claro. Es lo que compete.
quizás hacer una modulación es algo que pudiera discutirse nuevamente en la Asamblea Constituyente. No se puede hacer una discusión fuera... vía de reforma parcial. En reforma parcial. Porque, por ejemplo, a ver, plantean, como digo, reformar 2 artículos. Un artículo es el artículo 35. Donde incluyen a las personas privadas de la libertad junto a los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad, recibirán atención prioritaria. Pero lo más complejo es el 51. En el 51, por ejemplo, se establece todos los derechos de los privados de la libertad. Y yo, de alguna manera, los analizaba ayer en mi comentario. Porque no sé hasta qué punto esos 7 derechos que constan en el 51 se cumplen. Por ejemplo, no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, la comunicación y visita a sus familiares y profesionales del derecho, eso claramente no ocurre. Perdóneme, pero no pasa. Y yo citaba ayer referencias que yo tenía de la cárcel de Bellavista en Santo Domingo. No pasa, no pasa. Incluso hace un par de semanas hubo un reportaje de Majestad Televisión donde los familiares decían que luego de como 5 meses lograron visitar a los privados de la libertad, por mencionar este tema. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que hayan recibido durante la privación de la libertad. Contar con recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de la libertad. Por Dios, si se están matando allá adentro. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Parece guau esto. Esto no se cumple. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Eso no importa que sea privado o no de la libertad. A una mujer embarazada en periodo de lactancia tiene derechos. Contar con medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Mi pregunta es, ¿estos 7 presupuestos, la plena, doctora, se cumplen o no? Fabricio, querido, esta pregunta me la suelen hacer mucho en clases de maestría de Derecho Constitucional y yo siempre la respondo de la siguiente manera. A ver, vamos, nosotros somos sus alumnos. Si yo y la audiencia somos sus alumnos ahorita. La Constitución es una norma aspiracional, no es una norma de ejecución inmediata. Es decir, no esos 444 artículos que están en la Constitución, casi 100 derechos que tenemos ahí, más todos los que ingresan por los instrumentos internacionales de derechos humanos se cumplen de manera efectiva y de manera inmediata, sino que son horizontes a los que aspiramos llegar como sociedad. Es decir, aspiramos como sociedad a ser una sociedad que respete los derechos de las personas con condiciones de vulnerabilidad. Hacia eso caminamos. Entonces, si quitamos esa condición aspiracional, si quitamos esa aspiración, Fabricio, quitamos el horizonte. Entonces, está bien que esté ahí. Está mal, evidentemente, que no se cumpla, pero caminamos hacia el cumplimiento, se supone, ¿no? ¿Con qué? Con política pública, con desarrollo normativo, es decir, con todo el trabajo estatal y con, evidentemente, el trabajo de la sociedad. La sociedad ecuatoriana intenta caminar hacia la protección de los derechos. Por eso me parece a mí que el intentar eliminar la protección reforzada de las personas privadas de la libertad es grave, no solamente porque ahora quizás sea un tema que vende, ¿no es cierto?, por el tema de la inseguridad, pero imagínense ustedes que el día de mañana discutamos el quitar la protección reforzada a las mujeres embarazadas o a los adultos mayores por X motivo, ¿no? El tema, doctora, es que aquí la ciudadanía hace una diferenciación entre esas personas que integran esos grupos de atención. Por eso yo le quería preguntar, ¿esta propuesta del gobierno significa en efecto un retroceso de derechos? Y lo pregunto más todavía cuando se posiciona esta tesis de que los privados de libertad están privados de libertad porque cometieron delitos, porque atentaron contra los derechos de otras personas. Entonces aquí viene toda esta discusión de por qué protegemos derechos de quienes han violentado derechos de otros. Ese es precisamente el debate. Yo sé que esto de aquí hace mucho ruido y cuesta muchísimo entenderlo, pero las personas privadas de la libertad, yo quiero que piensen, sobre todo la ciudadanía, no solamente en quien ha cometido un crimen atroz y execrable, digamos, y cuando pensamos en las personas privadas de la libertad, estamos pensando en estas personas que están detenidas por asesinato, por violación, pero hay personas detenidas también injustamente, hay personas detenidas por deber pensiones alimenticias, que no digo que sea poca cosa, pero que no por temas de esta envergadura
les puedes quitar derechos, o los puedes sentenciar a muerte, o los puedes sentenciar a temas de tortura. ¿Qué es lo que intenta proteger? No la Constitución ecuatoriana, ojo con esto, y esto también creo que es importante, no es la Constitución ecuatoriana, es todo el derecho internacional de los derechos humanos. Es que nosotros estamos en consonancia con eso, ¿no? Lo que intentamos proteger, lo que se intenta proteger es que cuando una persona entra en un centro de rehabilitación por cualquier tema, que entre en un centro de rehabilitación no sea torturada, no sufra malos tratos, trato de migrante, que en efecto ocurre, ¿no? Pero el objetivo es que no ocurra. Por eso es que generamos una protección para eso, ¿no? Y precisamente esa es la razón por la que hay una garantía jurisdiccional específica para estas personas, que es el habeas corpus. Entonces, no solamente es un tema de derechos, Fabricio, es un tema para mí, incluso de la estructura del Estado. El problema es que tanto el habeas corpus cuanto las acciones de protección, que son derechos, desgraciadamente, doctora, y usted va a coincidir conmigo, se ha desnaturalizado. Sí, por supuesto. La Corte ha ido en alguna de sus jurisprudencias tratando de poner límites, de poner los puntos sobre las íes para que se evite la desnaturalización, pero esto es inevitable. Ahora, porque se desnaturalice el quitar una protección como una garantía jurisdiccional o como una protección reforzada, me parece que es mucho más grave, ¿no? Como sociedad, el ir quitándonos protecciones, me parece que es un tiro en el propio pie. Yo he escuchado incluso, Fabricio y Belkis, personas decir, es que tenemos una constitución demasiado garantista, es que tenemos una constitución con demasiados derechos. Yo no sé en qué medida le podemos criticar realmente una constitución que sea muy garantista. Es como decir, es que nos están protegiendo mucho. No sé cómo le puedes criticar eso realmente a una constitución. Ahora, otra cosa es el control del marco constitucional, por supuesto, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo aplicas esos derechos que están ahí? Pero cuestionar que hay una constitución que como sociedad o que como ciudadano te protege, me parece que es realmente algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Doctora, si finalmente la Corte Constitucional no da paso al trámite a través de la vía que plantea el gobierno, ¿el tratamiento de esta iniciativa se cae? ¿Queda en el aire? ¿Qué pasa si es que no se pronuncia en el sentido que el gobierno lo planteó, la Corte? Ya, lo que dijo el presidente es, yo creo que esto es reforma parcial. La Corte le tendrá que decir sí o le tendrá que decir no. Ajá. Le tendrá que decir sí es reforma o no es reforma. Si le dice sí es reforma, entonces seguirá el camino del 442 de la Constitución, que es el de la reforma constitucional, que se va a la Asamblea. Si le dice no es reforma, entonces el presidente tendrá que coger su propuesta y ver si la modifica o no. La puede modificar la vía y decir, ok, no, si no es reforma, entonces quizás sea Asamblea y la vuelve a presentar como propuesta de Asamblea. Si no es que se cae per se, el presidente todavía tiene la oportunidad de modificar en el caso de que quisiera. Doctora, gracias por esta clase de derecho constitucional que nos ha dado. Gracias. Muchas gracias. Muy amable a Jimena Ron Herráez, que ha estado con nosotros aquí en la primera hora con su postura. Creo que no he leído un solo jurista, dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones, pero no he leído un solo jurista que haya de alguna manera avalado esta vía que pretende el presidente de la República para reformar dos artículos de la Constitución relacionados con retirar a los PPLs de los grupos de atención prioritaria. No se habla de reforma parcial, sino de asamblea constituyente. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.